Hola, muy buenas. Vamos a ver en particular dentro de la unidad 2 de etapas de solución creativa e implantación de elementos innovadores, lo que es la parte de ingeniería de valor y metodología basada en el análisis funcional. En concreto, en este vídeo lo que quiero es que veamos en detalle la parte de análisis sistemático de funcional con la metodología FAST. Brevemente, dentro de esta unidad vamos a hacer un análisis de todo lo que conlleva la ingeniería de valor y todos los pasos previos, pero insisto, no quiero entrar mucho en detalle en esa parte porque esa parte es bastante general y fácil de comprender. Me gustaría enfatizar sobre todo la parte de ingeniería de valor. Como comentaba, la ingeniería de valor es la idea de descubrir los conceptos a partir de su funcionalidad y tenemos que entender exactamente qué valor aporta cada una de las funcionalidades de una solución o un producto y como comentaba, vamos a tener métodos y metodologías concretas como es el análisis funcional y luego metodologías más detalladas que nos permiten de una forma sistemática llevar a cabo este proceso, que es la metodología FAST. Es por ello que uno de los elementos clave de esta unidad va a ser el poder aprender en detalle cómo hacer esta metodología para nuestro proyecto final y también para cualquier tipo de solución o proyecto que os tendréis que enfrentar en vuestra vida real. El análisis de valor brevemente nace en General Electric y es uno de los arranques que empieza como parte de la Segunda Guerra Mundial, aunque luego ya se formalizó con las técnicas de valor en 1961 por Lawrence Miles. Este se centra sobre todo en buscar cómo con el menor costo podemos ofrecer el mayor valor posible y sobre todo intentar encontrar un equilibrio entre la inversión, cómo va a aportar y repercutir realmente una inversión en algo que el cliente va a valorar y que va a ver que tenga sentido pagar por ello a la hora de adquisición un producto. Por eso vamos a estar mezclando tres términos, que es el coste, el valor y la función, que en función de cómo lo gestionamos vamos a tener una forma diferente de presentar nuestro producto al mercado. Por lo tanto, la diferencia entre análisis de valor e ingeniería de valor es que el análisis de valor suele venir ya a posteriori, cuando ya has desarrollado y puesto en marcha un producto en el mercado. Suele ser muy útil sobre todo para cosas como comparar con la competencia y comparar tu producto o idea con otra solución ya existente, mientras que la ingeniería de valor es un proceso previo que es parte del diseño y solución antes de que se lleve a cabo. Es por eso que es clave entender muy bien los diferentes pasos y es lo que vamos a ver en parte de esta unidad. Un ejemplo muy práctico, una anécdota que para entender más claro qué es esto del análisis de valor, es un ejemplo de lo que hace la gran cadena comercial de commodity Mercadona. Mercadona es un ejemplo de empresa que busca y optimiza continuamente y lleva a cabo continuamente tanto análisis de valor para productos ya existentes como ingeniería de valor para productos más novedosos. Un tema que siempre suele usarse como ejemplo anecdótico es la pasta de dientes. Coge la pasta de dientes y dice, a ver, ¿cómo puedo ante este producto minimizar el coste? Y una de las cosas que vio en primera línea es, a ver, esto viene con una caja de cartón que realmente no aporta ningún valor, porque tanto el producto viene en un tubo que es imprimible, le puedes poner ahí toda la información, código de barras, detalles del producto, y realmente la caja no te está aportando nada. Por lo cual, si puedo eliminar este elemento que no aporta ninguna función que realmente tenga valor, pues puedo optimizar el coste de mi producto. Al final, insisto, la parte de ingeniería de valor no solamente es optimizar costes, aunque es la base de todo ello, sino por supuesto tener en cuenta el balance con una buena funcionalidad, con un buen rendimiento y por supuesto al final con una buena captación de lo que proponemos por parte del cliente. Un ejemplo práctico de esto es un perfume. Un perfume se puede reducir mucho el coste poniéndolo en un envase que sea de plástico, que no tenga un diseño bonito, pero ya ahí estamos empeorando realmente lo que es la percepción y el aprecio que puede tener un cliente a ese producto. Por lo cual hay que llevar mucho cuidado cuando aplicamos ingeniería de valor, tener claro cuáles son funcionalidades que realmente al usuario no le tiene ningún apego o aprecio, con otras funcionalidades que el cliente sí le puede valorar, como la usabilidad, el diseño o también la diferente mercado al que estamos aproximándonos. Por ejemplo, el mercado de turismo es un mercado más de lujo, por lo cual también tenemos que ser mucho más cuidadosos porque normalmente es un mercado donde la gente optimiza un poquito menos los gastos porque realmente se entiende que es una actividad lucrativa. Como mencionaba brevemente al inicio, realmente la ingeniería de valor nace por General Electric en el año 1940, donde Larry Miles se encuentra en una situación muy interesante
como suele pasar, casi todas las grandes innovaciones pasan en época de guerra, es que había una gran escasez de materias primas y él se dedicaba dentro del departamento de compras. Entonces, una vez que vio que era muy dificultoso para ellos poder atender a la demanda, teniendo en cuenta todos los problemas que había en materias primas, tuvo que buscar y hacer un análisis totalmente funcional para llegar al producto mínimo viable que pudiese utilizar y optimizar a su vez al máximo las pocas materias primas que había dentro de la escasez que suponía estar en medio de una guerra mundial en la que Estados Unidos se había involucrado. Dado eso, y gracias a esta metodología, consiguió General Electric producir y a pesar de toda la escasez, por lo cual es una historia bastante bonita, como al final algo negativo sí que puede tener una consecuencia positiva bastante, y el ingenio es un resultado de cómo podemos solucionar un problema que estábamos enfrentando. Entonces, al final, la ingeniería de valor, dentro del análisis de funciones, va a ser el método ordenado y creativo con el que vamos a poder entender todos los elementos que forman parte de nuestro producto, no solamente producto, puede ser un sistema, un proceso, un plan, una máquina, un servicio o lo que sea, y para ello, insisto, es lo que vamos a estudiar ahora, entender muy bien cómo hacer este análisis de cada función, intentar definir cuál es el valor monetario para esa función y cuál es el coste que nos supone integrar en el producto, o sea, el coste a la hora de producirlo, como el coste de crearlo, el coste de innovación, el coste de desarrollo. Cuando estamos hablando de productos innovadores, tenemos un coste inicial para crear el producto y luego tenemos un coste repetitivo que es cada vez que fabricamos una unidad de producto. Entonces tenemos que tener muy claro qué valor aporta, qué coste de innovación e invención tiene y luego finalmente qué coste tiene por cada producto. Y eso nos va a ayudar a entender realmente cuál va a ser el valor propio de nuestro mercado. De hecho, para ello tenemos que tener muy presente lo que se llama la ecuación del valor, y es que al final el valor de mercado, que es al fin y al cabo lo que la gente está dispuesta a pagar y cuánto porcentaje de la gente que puede necesitar tu producto lo va a adquirir, al final es una suma del valor de utilidad, que es cómo de útil o funcional es tu producto, y el valor de estimación. El valor de estimación, como comentaba, son algo muy subjetivo, sujeto a valor estético, como es el caso de un móvil. Un teléfono móvil básico puede tener un coste de X, mientras que uno con un diseño, con otro valor estético, puede tener un coste de 5X, cuando realmente esa diferencia, ese factor de 5 veces valor superior, no es porque la tecnología, la utilidad es exactamente la misma. Es cierto que hay algunas características del mismo que pueden diferir, pero el mayor diferencial de ese valor y del valor de ese valor a la hora de mercado viene sobre todo de la estimación y apreciación por parte de los clientes por el tema estético del producto. Como digo, para desarrollar nuestro estudio, para desarrollar nuestro análisis funcional, vamos a tener una fase previa, que es la parte de preestudio, luego vamos a estar haciendo el análisis funcional con el estudio de valor y finalmente un postestudio. En la parte de preestudio, brevemente, vamos a tener 6 áreas, 6 etapas, donde la primera etapa va a ser entender perfectamente los requisitos del cliente, entender perfectamente cuáles son sus inquietudes. Al final, insisto, las grandes ideas no vienen por estar muchas horas pensando, vienen por estar atento al mercado, darte cuenta. Muchas grandes empresas, porque ellos mismos han tenido un problema, han dicho, oh, qué bien estaría tener una solución ante este problema que yo mismo he tenido, y si no, escuchando a clientes o potenciales clientes, ellos suelen ya tener muy claros cuáles son sus necesidades, solamente tienes que escucharlos, entenderlos y, por supuesto, finalmente, a través de este tipo de técnicas, entender cómo están de preparados y dispuestos a pagar por ello, porque obviamente muchísimas veces encontramos muchísimas necesidades en el mundo real que nos transfieren nuestros potenciales clientes, pero luego nos encontramos con la barrera de que no están dispuestos a pagar por ello. Por lo cual tenemos que tener un preestudio donde vamos a tener la diferente información del proyecto, lo que podría llamarse a nivel más científico lo que es un estado del arte, donde vamos a tener una parte muy clara que va a ser las personas, donde van a decir la estimación de costos, cuánto están dispuestos a pagar, etcétera, los diferentes consultores también que podamos usar externamente, como suelen ser las típicas consultoras como PwC o cualquier otra consultora grande que nos puede llevar a cabo este estudio de producto, o por supuesto lo podemos hacer nosotros mismos preguntándole a los stakeholders, a los usuarios o a los que pueden ser potencialmente beneficiarios de nuestro producto. Insisto, una de las claves previas a cualquier solución o propuesta es preguntar y contrastar qué opinan, cómo lo valoran, qué
ven de utilidad, qué fallos se le ve y sobre todo cuánto están dispuestos a pagar por ello. Una vez definido este tipo de fuentes primarias, entonces tenemos que ir a luego una serie de fuentes secundarias para intentar encontrar patentes, regulaciones, si existen ya algunos proyectos similares, si hay algunas normas que haya que cumplir, etcétera, para asegurarnos de la viabilidad del producto, porque también puede pasar que en muchas ocasiones el producto no sea viable por alguna restricción legal o normativa. Una vez que ya tenemos hecho este análisis, tenemos que entender unos factores de evaluación. Y una vez que definamos los factores de evaluación, lo analizamos. Como todos los estudios, pueden ser infinitos, por lo cual también tenemos que marcar desde el principio muy claro cuáles van a ser los alcances del estudio para limitarlo tanto en el tiempo como poder lo antes posible pasar a lo que sería el desarrollo de nuestra solución, porque no debemos olvidar que esto al fin y al cabo es una parte de inversión. Para ello, finalmente, dentro del modelo de preestudio, y una vez tenemos claro cuál es el tiempo y el máximo que vamos a acotar, entonces vamos a hacer un modelo de estudio donde vamos a tener en cuenta todos los diferentes costes, tiempo, energía que requiere para cada uno de los partes que se va a llevar a cabo el estudio. Para eso tenemos diferentes modelos de estudio, como puede ser encuesta, como puede ser prototipado y valoración con grupos focales, técnicas de co-creación que vimos en la unidad 1, etcétera. Para eso podemos definir diferentes modelos de estudio y, por supuesto, lo más importante aquí es el equipo que va a haber detrás, que va a definir el horario de estudio, que va a definir quiénes se van a integrar, a quién se va a buscar externamente, etcétera, etcétera, etcétera. Una vez tenemos esto como parte esencial de este estudio de valor, cuando ya tenemos toda esta parte de información, viene la parte clave, que es la parte de análisis funcional. Y para la parte de análisis funcional es lo que indicaba, que es donde quiero enfatizar hoy, que es la parte del análisis sistemático de funciones. Para ello es lo que nos va a ayudar a establecer el estudio del valor y es al final el corazón y la parte clave que nos va a dar el resultado de nuestro producto. Ahora entraré más en detalle del análisis funcional, pero luego, para ya cerrar un poco el ciclo, luego tenemos una parte de postestudio, donde al fin y al cabo lo que tenemos que es auditar y poder validar las implementaciones, etcétera. Dentro de esto entra lo que son los famosos controles de calidad, que son lo que conllevan una serie de auditorías y, por supuesto, también lo que suelen ser también ciclos de continua evolución, de mejora continua, donde podemos seguir siempre mejorando y construyendo nuestro producto. Al grano, lo que era para mí lo más importante y quería enfatizar, porque creo que a nivel interactivo va a ser mucho más claro para vosotros, es la tecnología y la metodología que define la técnica sistemática de análisis funcional. Esta es una técnica que nace en 1965 por Charles Bideway y es una técnica que busca simplificar al máximo un sistema a través de análisis funciones. Para ello, primero tenemos que hacer un listado de funciones. Una de las opciones que aquí no lo hemos enfatizado, pero os animo a que lo veáis y añadiré un poco de información complementaria sobre ello, es la parte de la matriz funcional, que es intentar definir un listado de funciones basándote en lo que es la relación nombre y verbo, donde definimos qué función, qué parte del sistema hace y con el nombre y con el verbo exactamente qué hace. Y luego podemos hacer una parte de beneficios, o sea, sería una tabla con 3 columnas, donde tenemos nombre, que es la parte que lo hace, verbo, cómo lo hace y un beneficio, una tercera columna de beneficio. Eso nos va a ayudar a entender el producto. Otra parte también muy recomendable es la organización. Para ello es bueno, cuando queremos plantear una solución o un producto, tener muy claro la organización y los pasos. Una de las técnicas recomendadas es hacer una descripción tipo script del caso de uso, como si fuese una obra de teatro o una receta de cocina. Paso 1, por ejemplo, un usuario accede a la página web y se loguea. Paso 2, encontrará un menú que tiene estas opciones. Paso 3, tiene que seleccionar, etcétera. Como una serie de pasos para que entendamos todo lo que el usuario va a necesitar, por qué lo va a necesitar, y ahí podemos entender si realmente algunos pasos son omitibles o si todos son realmente necesarios. Una vez tenemos claros todas las funciones y todos los pasos y en qué orden están, vamos a hacer la caracterización, que es entender cada función qué valor aporta, como comentaba, esa organización jerárquica para entender cuáles son funcionalidades primarias y esenciales, cuáles son también funciones secundarias u opcionales, o que simplemente aportan cierto valor, y finalmente una evaluación para intentar determinar cuál va a ser nuestro producto mínimo viable para aproximarnos al mercado. Cuando
como dentro de la metodología del diagrama FAST, lo primero es tenemos que identificar todas las funciones. Como ya señalaba, es muy interesante tener muy claro cuáles son las necesidades básicas con las cuales nuestro producto no sería funcional y cuáles serían las secundarias que aportan cierto valor a nuestro producto y lo complementan. Un ejemplo práctico de esto es, que ahora lo veremos en más detalle, es el ejemplo de un bolígrafo o un lápiz. Un caso de un lápiz, la funcionalidad básica es escribir, pero podemos tener una funcionalidad básica secundaria que complementa directamente a la básica, que es añadirle una goma de borrar. Entonces, realmente el lápiz cumple perfectamente su función a través de las funciones básicas que le permite escribir, pero puede ser útil, puede aportar valor el incluirle una goma en la parte final del lápiz con el objetivo de aportar una función secundaria que muchos usuarios valorarán porque verán útiles para poder corregir cuando están tomando notas. Pero tenemos que tener muy claro que esa segunda función es secundaria y realmente podemos lanzar nuestro producto al mercado sin incluir esa parte. Por lo cual, al final, todas las funciones, como comentaba, tienen que tener esta relación de verbo-sustantivo, que es la tabla que os comentaba, donde debe ser el verbo el activo, y el sustantivo tiene que ser realmente la parte del producto en el que se hace y cómo y quién lo hace. Y una vez que tenemos ese tipo de características, podemos definir, usar una serie de adverbios y adjetivos para explicar en más detalle cómo se hace y sobre todo los beneficios que aporta. Entonces, ¿cómo hacemos el diagrama FAST? Al final, insistimos, una de las razones y una de las bases para solucionar cualquier problema es entenderlo perfectamente, interactuar e involucrarse al máximo con las personas que lo van a utilizar, porque una vez que entiendes bien un problema, tienes ya hecho el 50% de la solución. Por lo cual, el FAST va a ser una metodología para entender muy bien una solución potencial, no es el resultado, no es el producto final, sino al revés, es la primera fase para entender muy bien cuál va a ser lo que vamos a ofrecer, cómo lo vamos a ofrecer y que luego podamos, incluso estos diagramas funcionales, como son muy fáciles de entender y visuales, poder contrastarlo de nuevo con los usuarios finales o beneficiarios de nuestra solución para que nos permita entender si estamos haciendo una buena aproximación al problema que tenía y nuestra solución puede ser viable dentro de lo que ellos requieren. Y por supuesto, insisto, según el coste también que quieran gastar o el valor que consideren, el precio de mercado que quieran alcanzar, también nos puede ayudar a entender de todas las funciones que hemos descrito e identificado, pues al final cuáles son el subconjunto de las mismas que ellos van a considerar oportuna integrarlas. Una de las cosas muy bonitas de estos diagramas es que son muy fáciles de entender, insisto, por lo cual ayuda mucho a ser un lenguaje universal. Uno de los mayores problemas que tenemos en grupos multidisciplinares es que no tenemos una capacidad de intercomunicación común. Al final cada uno tiene su propia semántica, tiene sus propios vocabularios, tenemos nuestros propios prejuicios y conceptos preestablecidos según la rama que venimos. Entonces, cuando tenemos que mezclar a operarios con usuarios finales, con ingenieros creativos, etcétera, es muy difícil encontrar un punto común, un nexo de interconexión a la hora de comunicarnos, y es muy difícil si no tenemos algo muy visual y muy tangible y muy claro y evidente que que podamos asegurar que todo el mundo va a entender o va a tener lo que se suele decir, estamos todos en la misma página, entendemos todos realmente de qué estamos hablando. Para ello, lo que se hace realmente, como comentábamos, es definimos perfectamente todas las funciones en una secuencia lógica, como hablábamos, como una receta de cocina, priorizamos entre las diferentes funciones, vemos si hay alguna dependencia, si alguna función requiere de la otra sí o sí para llevarse a cabo, y una vez que podemos hacer este análisis, al final podremos ver si alguna puede ser mejorada o alguna puede ser omitida, cuáles son las que aportan más valor y esencial, etc. Uno de los puntos clave es que realmente no hay ningún FAST correcto. De hecho, el FAST es una tecnología bastante abierta y para un mismo producto dos personas lo harían totalmente diferente. Pero insisto, al final el FAST, lo más importante es que todos los FAST sean válidos, es si ayudan a intercomunicarse dentro de un equipo y si nos ayudan a tener más claros cuáles van a ser los pasos de construcción de nuestro sistema y sobre todo las partes funcionales que lo van a componer. En este diagrama es un diagrama que podemos ver claramente lo que sería un diagrama FAST. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Esta es la parte esencial. Como veis, está basado en un diagrama de flujo, donde lo más importante aquí es entender en detalle lo que son las diferentes partes.
La parte de la izquierda define lo que es nuestra función principal, lo que es la parte de lo que se llama función de orden mayor, va a ser lo que es el objetivo principal de nuestro producto, como puede ser en un lápiz guardar una nota o guardar una información. Y luego en el lado opuesto justamente tenemos la función de menor valor, como puede ser poner un soporte para sujetar un lápiz, que es realmente lo que menos, para poder adherirlo a la mano con la mayor comodidad y confort posible. Y que obviamente es necesario que el lápiz o boli se pueda sujetar, si no, no sería viable escribir. Entonces vamos desde lo más general y función más de alto nivel hasta los diferentes pasos de cómo eso se va haciendo. De hecho, de izquierda a derecha, lo que vamos a ir respondiendo es ¿cómo consigo guardar esta nota? Pues aporto con una tinta que al aplicar presión en un contenedor de tinta, entonces tenemos que ir desglosando paso a paso en nuestra solución el cómo vamos de lo más general, que es a la izquierda, que es la función de mayor orden, hasta lo más básico, que es a la derecha. Esta ruta principal, lo que va desde la función de orden mayor hasta la función de orden menor, va a ser lo que podemos llamar la ruta principal o la ruta crítica, porque estas funcionalidades van a ser las mínimas y necesarias para que el producto funcione. Por ejemplo, en el caso de un lápiz, la goma no es necesario ponerlo en la parte crítica, sería una opción secundaria. Y esta parte secundaria es lo que vendría en un segundo nivel, en lo que es una parte funcional. De la misma manera, si hacemos el diagrama, lo vemos en vez de izquierda a derecha para explicar cómo se hace, lo hacemos de derecha a izquierda, pues respondemos a la pregunta de por qué. Al fin y al cabo estamos justificando por qué estamos incluyendo esa función, porque al final entendemos que hay una función mayor. Dentro de este diagrama también es muy claro tener lo que van a ser funciones dependientes, que son funciones que sí o sí van a pasar cuando una función básica ocurre. Por ejemplo, en el caso de una vela, va a ser normal que para aportar luz y calor, pues voy a generar un líquido, el cual no es que sea para mí una función esencial, pero tengo que tener presente que es una función dependiente que sí o sí va a pasar y tengo que tenerlo presente. De igual forma, si genero luz, es algo que yo quiero generar cuando tengo una vela, pero voy a tener un efecto secundario que es que voy a generar calor, por lo cual también son funciones que tengo que tener presente a la hora de definir un encapsulado, a la hora de definir cómo voy a ofrecer el producto al cliente, de forma final de que cumpla ciertas normas de seguridad. Por lo cual tenemos ciertas funciones dependientes y luego también tenemos funciones independientes, que esas no son las que siempre se ocurren, que son más que nada los valores que aportamos dentro de nuestro producto y que pondremos de forma independiente. Ahora vamos a ver en más detalle exactamente cómo se lleva a cabo este diagrama con algunos ejemplos, porque, insisto, así a primera vista puede ser un poquito más complejo de seguir, pero debemos tener presente que es simplemente el detallar muy bien cuáles son todas las funciones de mi producto, desde lo más básico hasta lo que aporta un valor secundario, entender perfectamente las consecuencias y efectos secundarios que puede tener cualquiera de las funciones, lo que serían funciones dependientes, y también un poco los valores en general que queremos que siempre ocurran, que son nuestras funciones independientes. Y con esto vamos a permitir llevarlo a cabo. Insisto, nuevamente las funciones dependientes con respecto a las funciones básicas van a responder a la pregunta ¿cuándo? Porque suele ser cuando hago una función básica voy a tener una consecuencia que originalmente no la quiero, pero como va a pasar, pues tengo que tenerla presente. Insisto, como puede ser la generación de líquido cuando quemas una vela, la generación de valor de calor cuando quemas una vela, etc. Por lo cual, repasando y para intentar entender mejor este diagrama, la parte clave es que tenemos dos tipos principales de funciones: las básicas, que describen las características principales de nuestro producto, y las secundarias, en las que digamos que añaden valor a las básicas. En muchas ocasiones las secundarias podrán ser dependientes, lo que significa que sí o sí son necesarias para que ocurra, y muchas otras ocasiones no serán realmente dependientes, por lo cual podrán ser opcionales, aportarán valor, pero no hará falta, pero sí que los podremos identificar en un segundo nivel. Las funciones de ruta crítica era la ruta que hablábamos desde el orden de mayor valor al de menor valor, que es la ruta principal, lo que era justo el centro, el flujo funcional del centro, que como comento va desde el de orden superior, que la razón principal por la que hacemos esta solución, hasta el orden inferior, que es, digamos, al final
la opción mínima o la última que hace viable o posible esta solución cuando vamos explicando, haciendo este análisis, cómo lo voy haciendo. En concreto, al final lo que intentamos entender es por qué hago esto, cómo lo voy haciendo. Esto me va a ayudar a llevar desde la función de orden mayor a la función de menor valor, y luego voy a tener la respuesta para cuándo lo hago, donde voy a tener tanto funciones independientes como algunas funciones dependientes que pues, también se pueden llamar actividades. Aquí tenemos un ejemplo muy práctico, que es un ejemplo de un proyector, donde nuestro objetivo principal, nuestra función mayor es compartir información, como podemos ver a la izquierda, esa sería nuestra función de orden superior, y para eso necesitamos funciones básicas, y es nuestra ruta crítica, que es proyectar una imagen, enfocar la imagen, transmitir luz, pero bueno, ya vemos que por ejemplo transmitir luz va a crear una función dependiente que va a tener que soportar a ese transmitir luz, que es convertir una señal. Para esa convertir la señal vamos a crear un segundo flujo secundario que es dependiente, por lo cual sí o sí hay que incluirlo, que es recibir la señal. Aparte de transmitir esa luz, habrá que generar esa luz. Cuando genero luz voy a tener una consecuencia, como pasaba con el caso de la vela, que es minimizar el calor que aporta. También tengo que convertir energía para poder generar esa luz, por lo cual tengo otra consecuencia secundaria, que va a ser minimizar el consumo. Y por supuesto necesito al final recibir electricidad. Entonces, al final lo más básico, la función de bajo orden, es que por un lado voy a necesitar electricidad y por otro lado voy a necesitar la señal con la información, que va a ser típico cable HDMI o VGA que necesitamos conectar a un proyector con la información que queremos compartir. Lo que ocurre todo el tiempo y lo que son valores, al final son las funciones independientes, pero que es bueno remarcar es que lo que buscamos, por supuesto, siempre es que sea una solución que tenga cierto estilo, porque al final va a estar en lugares como salas de reuniones, etcétera, que informe a nuestros clientes, que se prevenga cualquier tema de riesgos laborales que pueda causar cualquier tipo de problema en su uso, por ejemplo, que no tenga ningún problema como carga electroestática, que no te vaya a dar ninguna carga eléctrica, etcétera, y sobre todo que al final funcione correctamente y tenga una mejora de la experiencia, tanto a nivel estético como a nivel funcional. Y dentro de los diseños, pues que son también muy secundarios, pero son interesantes, es que permita transferir ideas, que tenga al mínimo el ruido, que tenga al final una buena durabilidad y un mantenimiento aceptable, y que cubra con las especificaciones y con los típicos requisitos por parte de los clientes. Por lo cual podemos ver que son criterios de diseño que los dejamos secundarios, porque realmente esos son valores que nos pueden permitir generar nuevos productos, optimizar, por ejemplo, minimizar el ruido, pues puede ser una característica de un producto de gama superior, que es un proyector que no hace ruido, pero no es una característica superior. De igual forma, si vemos lo que es la ruta principal, hay otras características secundarias, como puede ser minimizar calor y minimizar energía, que de hecho sí que son funciones críticas y dependientes, pero sí que en una primera versión de nuestro producto no tenemos por qué focalizarnos tanto en que sea de bajo consumo y que no aporte tanto calor. Realmente son consideraciones técnicas a tener en cuenta, son optimizaciones que debemos ir mejorando a lo largo del desarrollo de nuestro producto y sus diferentes evoluciones, pero no son realmente la parte clave. La parte clave por eso son secundarias. La parte clave y principal va a ser la que es el flujo crítico, que va a depender, que va a ir desde compartir información, proyectar una imagen, enfocar una imagen, transmitir luz, generar luz, convertir energía, recibir energía y transmitir electricidad, junto con la otra que hay un I, que hay como una dependencia directa, que es una función de soporte, que es que aparte de encender el foco de iluminación, para un proyecto necesito aportar los datos, que es transmitir la señal, recibir la señal y convertir esa señal dentro de una información que pueda ser proyectada a través del proyector. Por lo cual, podemos ver que hay una relación lógica del cómo y el por qué si seguimos la ruta crítica y los caminos secundarios. La ruta crítica, como ya habíamos dicho, va de izquierda a derecha y responde al cuándo, y al final vemos unas opciones secundarias, como es que cuando se genera luz también se debe minimizar el calor que genera. Por lo tanto, esta función secundaria es dependiente de la principal y es crítica. Pero esto debe ser algo que debemos también nosotros valorar hasta qué punto en una primera fase de nuestro producto, incluso cuando es crítica, obviamente siempre y cuando no conlleve ningún problema de seguridad, nos interesa ya de primera base optimizar, que es una parte crítica y que sí o sí debemos ya empezar a prestarle atención por la parte de seguridad que conlleva, pero luego hay otras partes, como es la parte de calor y minimizar energía, pero luego hay otras partes secundarias, como la del ruido, que no es tan esencial de primera,
pero también que puede ser una característica que a largo plazo no funcione. Y aquí tenemos otro caso muy interesante, que es el de un lápiz o un bolígrafo, donde podemos entender que lo más importante es al final es guardar notas. Para eso tenemos que mantener en algo fijo la información, y aquí el flujo principal es el amarillo, que es ser capaz de grabar la información. Para ello vamos a hacer unas marcas. Cuando hacemos esas marcas vamos a depositar un medio, como va a ser una tinta, para que se quede de forma permanente. Obviamente, para depositar ese medio no queremos que con un boli o un lápiz esté continuamente derrochando tinta, por lo cual tenemos que hacer un mecanismo de activación, como puede ser aplicar presión. Y una vez que aplicamos su presión, seguimos con la parte más naranja, que es la parte básica, que es transmitir fuerza. Y por supuesto tenemos que acomodar, en este caso sería la parte del grafito de un lápiz, que es acomodar el grip, y luego por supuesto tenemos que dar un soporte para poder sujetar el lápiz. Por lo cual, para que funcione un lápiz de forma básica, va desde que haga marcas, que deposite un grafito o una tinta, que se active solamente cuando aplicamos presión, que haya que hacer una acción que es transmitir fuerza, y que tenga una forma de poder acomodar la mina. Y por supuesto, finalmente, pues hay que sujetar el lápiz para poder llevarlo a cabo. La parte secundaria, que puede ser totalmente opcional, es la parte de poder eliminar. Para ello podemos incluir una opción, que es tener una nueva funcionalidad secundaria, que es eliminar la información de forma segura, para lo cual de nuevo hará falta aplicar presión. Tenemos que poner algo que aplique el medio, por lo cual tenemos ahí lo que es la parte de una función dependiente, que es que necesitamos una goma, algo que sea un borrador. Esto eliminará las marcas y nos permitirá algo secundario, que es corregir información. Como vemos, esto secundario, que es la parte morada, podemos fabricar perfectamente un boli, un lápiz, sin que tenga que incluir el corrector. Por eso hablamos que son funcionalidades secundarias, aunque sí son deseables para el producto. Y finalmente, otros valores y otras características que siempre ocurren es que tenemos que tener una buena presencia de la información, que mejore al máximo posible la apariencia, que proteja la madera y que tenga un buen soporte, para que, además de sujetar el pencil, de soportar el lápiz, pues si tenemos algún tipo de ergonomía a la hora de utilizarlo, pues también es un valor añadido. El caso de la vela es el caso que digo, al final lo que buscamos tiene dos funcionalidades, que es por un lado iluminar y por otro lado es aplicar calor. Esas son las dos funcionalidades principales que aporta una vela. Por lo cual para iluminar tenemos que generar luz, para eso se liberan fotones y se libera energía. Además, dentro de este proceso, en paralelo, lo que está pasando es que se genera calor, como parte de esa liberación de energía. Por lo cual la liberación de energía son tanto la liberación de luz como la liberación de color. Para ello, esta energía viene a través de un almacén, que es el residuo de la parte de la vela, que es la masa, que es el material, la materia prima que nos aporta esa energía. Esa es la base, por lo cual tenemos que almacenar energía en una vela, que al fin y al cabo es el contenido de la misma. Y luego vamos a tener una serie y luego tenemos que tener una opción de recibir calor para poder encenderla y poder asegurarnos de que se enciende. Por eso necesitamos aplicar el calor de forma externa, pues que reciba calor, y eso hará que entre en un ciclo de combustión donde empiece a liberar energía y a consumir la energía de la masa, que es la base, que tenemos que tener la vela. Obviamente, dentro de esta ruta crítica, que es de liberar energía y recibir calor, que es la parte de encenderla, hay una serie de funciones dependientes, como es que vamos a generar gas, por lo cual tenemos que ver de disminuir al máximo el gas que se genera. Vamos a generar también el típico líquido que generan las velas, de la cera que sobra, por lo cual esa cera sobrante tenemos que ver cómo transportar ese líquido para meterlo en algún contenedor y que no manchen o deterioren, etcétera. Por lo cual, al final, son funciones secundarias que originalmente podemos encontrar velas que no toman cuidado de la parte del gas o de la parte del líquido que genera la cera, pero habrá otras velas que sí será una buena forma de optimizar nuestro producto prestando atención a eso. Por lo cual, las ventajas de utilizar la metodología FAST es porque es muy fácil de analizar, todas las funciones se describen en un diagrama de flujo, es muy visual y nos permite descubrir ese camino crítico y cuáles son las funciones mínimas indispensables, lo que es esa ruta crítica para hacer nuestro producto funcional, y poder de esa manera eliminar cualquier otra función secundaria que en una primera versión de nuestro producto no pueda ser necesaria o no vaya a ser tan valorada. Y luego, sobre todo, para cada función adicional, poder entender cómo importante es que un proyecto no haga ruido, cómo de importante es que sea eficiente a nivel de consumo, etcétera.
Otra clave muy importante es que como es tan sencillo e intuitivo, es un lenguaje universal para trabajar entre grupos de diferentes personas y ayuda a definir un producto antes de tenerlo construido. Muchas gracias, esto es todo por mi parte. Para cualquier duda lo podéis consultarme directamente por el foro, por el correo electrónico o por la videoconferencia.